Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. La saga de videojuegos La Leyenda de Zelda cuenta con muchas entregas, pero, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el mejor y el peor juego de esta franquicia? He armado un ranking especial con todos los juegos de la franquicia. Bueno, en realidad solo aquellos que forman parte de la línea principal y sin la inclusión de remakes, remasterizaciones o reediciones. El ranking lo hice tomando en cuenta elementos atemporales de la serie como su impacto en la industria o la reinvención que tuvo el juego hacia la propia serie. De igual forma, el listado contempla elementos básicos de cada título como la historia, su jugabilidad y rejugabilidad, así como los niveles de producción. Sé que no todos estarán de acuerdo con este listado, por lo que les invito a comentar cuál es su top. Sin más demora, comencemos. Número 17. Triforce Heroes. Consola: Nintendo 3DS. Fecha de lanzamiento: octubre 22, 2015. Este es el único juego del listado que es malo y hasta aburrido, pues la experiencia cooperativa de Triforce Heroes depende no solamente de contar con un par de amigos, con su respectivo 3DS y cartucho, sino también de soportar una serie de acertijos poco ingeniosos y hasta repetitivos. Jugarlo solo tampoco es la mejor opción, aunque puede ser lo único que le queda a este juego en estos días. Número 16. Zelda II. The Adventure of Link. Consola: NES. Fecha de lanzamiento: enero 14, 1987. Zelda 2 solo es incomprendido, un juego que se aleja prácticamente por completo de la idea original y apuesta por un sistema de juego más similar al de los RPG de finales de los 80 con magias, espadazos y un renovado apartado gráfico. Para nada es un juego malo, solo que el mundo no estaba listo para él y hasta nuestros días sigue siendo la oveja negra de toda la franquicia. Número 15. Forest Wars Adventures. Consola: GameCube. Fecha de lanzamiento: octubre 22, 2015. La relación entre el GameCube y Zelda está bañada en gloria, incluso cuando hablamos de Forest Wars Adventures. Este experimento de la gran N nos obligó a jugar con hasta 4 amigos en una reinvención de los juegos clásicos del NES y SNES, pero con el estilo visual heredado de The Wind Waker y una especie de proyección a futuro del Wii U con el Game Boy Advance como control. Fueron tales las ambiciones de esta entrega que muchos jugadores no lo han podido experimentar por completo, y eso lo ha dejado relegado como un juego que no interesa a los fanáticos de la serie en nuestros días. Número 14. Spirit Tracks. Consola: Nintendo DS. Fecha de lanzamiento: diciembre 7, 2009. Spirit Tracks cerró la trilogía de The Wind Waker y avanzó en el tiempo al punto en que pocos sobrevivientes quedaban de la legendaria tripulación de Tetra. Ni siquiera el barco y los mares se salvaron, por lo que ahora Hyrule era atravesada por unas extensas vías de ferrocarril. Al igual que su antecesor, Spirit Tracks apostó por la pantalla táctil como control principal, mejorando un poco los calabozos y acompañándose de la princesa Zelda en forma de fantasma. Número 13. Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Consola: Game Boy Color. Fecha de lanzamiento: febrero 27, 2001. Oracle of Ages y Oracle of Seasons llegaron al Game Boy Color al más puro estilo de Pokémon, con 2 versiones de un mismo juego y en 8 bits. Ambos juegos se complementan de forma única y vale la pena que juegues uno detrás de otro. Por otro lado, estos títulos también tienen un interesante elemento extra: la mano de Capcom en el desarrollo, lo que comenzó con una interesante alianza entre ambas compañías y todo un hito para la serie principal de Link y compañía. Número 12. The Minish Cap. Consola: Game Boy Advance. Fecha de lanzamiento: noviembre 4, 2004. Capcom regresó al Game Boy Advance para una nueva entrega de The Legend of Zelda, pero en esta ocasión bajo los lineamientos visuales establecidos por The Wind Waker. Fue así que The Minish Cap apareció como una reinvención de los juegos clásicos, con la vista desde arriba y un mundo secreto que en esta ocasión no se escondía en el pasado o en otra dimensión, sino que estaba reducido al tamaño de los insectos, incluso un poco más pequeño. Número 11. Phantom Hourglass. Consola: Nintendo DS. Fecha de lanzamiento: junio 23, 2007. Tras los eventos de The Wind Waker, Link y Tetra tuvieron nuevas e interesantes aventuras a lo largo del ancho mar de Hyrule, mientras que los jugadores disfrutaban de las bondades técnicas del Nintendo DS. Puede que no sea la entrega más compleja de la serie, pero su trabajo técnico e interesantes acertijos hicieron memorable el sacar nuestro DS de la bolsa cada vez que tuvimos oportunidad.
Número 10. The Legend of Zelda. Consola, NES. Fecha de lanzamiento, febrero 21, 1986. El juego que lo comenzó todo. Regresar al pasado y ver que todos los elementos que hoy amamos están ahí puede hacer que tu cabeza explote. Desde la libertad que tanto valoramos en Breath of the Wild, la increíble música que nos ha acompañado por cielo, mar y tierra o la eterna batalla entre Link y Ganon, todo está en ese hermoso cartucho dorado del primer Nintendo. The Legend of Zelda sentó las bases para toda una generación de creativos y jugadores que llevaron sus ideas a prácticamente cualquier juego que existe en la industria. Un juego de 1986 que se puede sentir viejo y obsoleto, pero que tras darle una oportunidad logra despertar el espíritu de aventura más emocionante que hay en un videojuego. Número 9. A Link Between Worlds. Consola, Nintendo 3DS. Fecha de lanzamiento, noviembre 22, 2013. A Link Between Worlds apostó por la libertad y un sistema de juego en el que el jugador se encargaba de poner el orden para la aventura. La idea de un universo alterno regresó y en esta ocasión Link debía salvar dos reinos de la oscuridad. Al mismo tiempo, sus nuevos poderes para adherirse a las paredes y el efecto 3D hacían de esta aventura uno de los mejores juegos que podemos encontrar en la Nintendo 3DS. Puede que la popularidad de A Link Between Worlds se haya visto opacada por los remakes de Ocarina y Majora's, pero no hay nada que podamos discutir sobre la creatividad y el diseño de niveles que guarda este pequeño cartucho. Número 8. Majora's Mask. Consola, Nintendo 64. Fecha de lanzamiento, abril 27, 2000. Nintendo aprovechó todos los recursos de Ocarina of Time para dar vida a una de las aventuras más oscuras y extrañas de The Legend of Zelda. Link ha vuelto a ser un niño y en su camino a casa se ve envuelto en una tenebrosa situación que involucra una máscara de inquietante aspecto y una luna que amenaza con caer del cielo y acabar con todo el reino de Termina. Alejado por completo del cuento de hadas que narra Ocarina of Time, Majora's Mask es una aventura contrarreloj, donde el fin del mundo nunca te deja en paz y el libre albedrío no tiene lugar por culpa de la misión principal. Un juego complicado que pone bajo presión al jugador y que utiliza extraños simbolismos e historias cubiertas por la desesperación para envolver al héroe del tiempo en un mundo de pesadilla. Número 7. Skyward Sword. Consola, Wii. Fecha de lanzamiento, noviembre 18, 2011. En el canon de la serie que se cuenta a través de Hyrule Story, Skyward Sword es la historia que sienta las bases para la mitología de la serie, la aventura que da origen a gran parte de la mitología que ofrece la franquicia y el comienzo del amor que hay entre Link y Zelda. Con lo anterior en mente, la narrativa se aprovecha de elementos clásicos para otorgarles mayor profundidad, como el origen de la espada maestra y los elegidos por la Trifuerza. Y si bien dentro del lore se encuentra gran parte de su encanto, Skyward Sword también logra hacer realidad una de las fantasías originales de Wii: blandir una espada con precisión. Esta entrega se juega con Wiimote y Nunchuk, y aunque no es lo más cómodo del mundo, el resultado es lo suficientemente bueno como para no dejar pasar la oportunidad de jugar esta aventura. Número 6. Twilight Princess. Consola, Wii/GameCube. Fecha de lanzamiento, noviembre 19, 2006/diciembre 2, 2006. Twilight Princess fue la respuesta a las absurdas críticas contra The Wind Waker, un Zelda realista. Esta aventura presenta el tradicional rescate de la princesa con gráficos de última generación y los primeros espadazos con el sensor de movimiento de Wii. Tras el cambio gráfico la historia también maduró, lo que nos dejó ver una especie de Majora's Mask, sin la presión del tiempo, pero con la oscuridad como parte de la ambientación. Con Twilight Princess Nintendo vuelve a jugar con el cambio de dimensiones, pero en esta ocasión es nuestro héroe el que se transforma por completo para poder enfrentar los peligros del crepúsculo. Y, por si todo lo anterior fuera poca cosa, Twilight Princess hace que los elementos narrativos desemboquen en una historia trágica, con personajes entrañables y un final que debe ser colocado entre los mejores de toda la era del GameCube/Wii. Número 5. Link's Awakening. Consola, Game Boy. Fecha de lanzamiento, junio 6, 1993. Presentado como una secuela directa de A Link to the Past, Link's Awakening es un juego de consola portátil que conserva cada uno de los elementos que hicieron grande a las versiones de caseras del NES y SNES.
Sin embargo, el mayor atractivo de esta historia es que se encuentra lejos de los elementos narrativos clásicos, como el reino de Hyrule, la princesa Zelda y hasta la Trifuerza. Link's Awakening es un pasaje complicado en la historia de nuestro héroe, pues no estamos seguros de si ocurrió en verdad o si todo fue producto de la imaginación y la desesperación del Link. Para encontrar la respuesta tenemos varias opciones: el juego clásico de Game Boy en versión monocromática, la encantadora entrega con colores de Game Boy Color o el extraordinario remake de Nintendo Switch. Sea cual sea el que elijas, el reto está en no llorar con el final. Número 4. A Link to the Past. Consola: SNES. Fecha de lanzamiento: noviembre 21, 1991. A Link to the Past es el juego clásico de la serie por excelencia, no por términos honorarios como el primer Zelda o por culpa del canon como Skyward Sword. A Link to the Past es un juego que ha vencido al tiempo, manteniéndose tan vigente como a principios de los 90 y con un sistema de juego, historia y apartados técnicos que incluso hoy en día pueden ser difíciles de superar. De la primera generación de juegos de la serie, A Link to the Past es el título que entrega al jugador la estructura del final de la aventura: dos universos que convergen, un héroe destinado a la grandeza, la eterna rivalidad con el demonio, 7 misiones clave y un arma que puede acabar con la oscuridad. Fue en Super Nintendo donde la historia de Link y Zelda se convirtió en leyenda. Número 3. Breath of the Wild. Consola: Wii U / Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: marzo 3, 2017. Con Breath of the Wild Nintendo cambió drásticamente la forma en que vemos a la serie, pues no solo tuvimos un mundo abierto en el que la posibilidad de acabar el juego sin armas y casi desnudos era una realidad. Nintendo trabajó en un sistema de juego y narrativa inspirado por los últimos 10 años de la industria. Entre Red Dead Redemption, The Witcher y Assassin's Creed podemos encontrar las bases detrás del éxito de Breath of the Wild. Para el jugador de Xbox, PlayStation y PC, Breath of the Wild es una amalgama de ideas que llevan años dentro de sus videojuegos favoritos. Pero para el jugador de Nintendo la combinación fue una abrumadora sorpresa, con cientos de lugares por visitar, miles de kilómetros por recorrer y un sinfín de eventos que dejan en segundo plano la misión principal. Número 2. Ocarina of Time. Consola: Nintendo 64. Fecha de lanzamiento: noviembre 21, 1998. ¿Qué más podemos decir de Ocarina of Time que no se haya dicho antes? La primera entrega de The Legend of Zelda para Nintendo 64 es probablemente uno de los videojuegos que mayor influencia tienen dentro de toda la industria, y entre los jugadores es uno de los que más suspiros logran robar de aquellos que lo jugaron. Si bien es Super Mario 64 el título que encabeza la revolución al 3D en los videojuegos, Ocarina of Time es el juego que deja en claro todas las posibilidades que le guardaban al futuro, ya sea por su historia, los viajes en el tiempo, el sistema de juego o los elementos técnicos. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es fácilmente uno de los mejores videojuegos que se han hecho en la historia. Su legado está más allá del bien y el mal, por lo que su relevancia permea los miles de títulos que le han sucedido. Dentro del canon de la serie, Ocarina of Time también es la clave, pues de su desenlace se desprenden, hasta el momento, 3 líneas de tiempo que los jugadores siguen intentando unir de forma coherente, con Nintendo aprovechando cada hueco disponible. Y llegamos al número 1. The Legend of Zelda: The Wind Waker. Consola: GameCube. Fecha de lanzamiento: diciembre 13, 2002. Nintendo dejó atrás el aspecto realista de Ocarina of Time y Majora's Mask para presentar una versión kawaii de Link en GameCube, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. The Wind Waker es la máxima expresión de The Legend of Zelda, la visión perfecta de la exploración que ha querido transmitir Shigeru Miyamoto con la idea del jardín miniatura y el hermoso cuento de hadas que se narra a través de cada entrega. La versión de Link en The Wind Waker es, por mucho, la más expresiva de todas las que hemos visto a lo largo de la saga. Un niño que se ve obligado a convertirse en el héroe de la leyenda. Y mientras el pequeño Link acepta su destino, el jugador se encuentra con la versión más bellamente retratada de Hyrule, solo que en vez de verdes praderas lo que hay es la inmensidad del mar y un montón de secretos escondidos en cada cuadrante. El renovado aspecto de Link no solo le da vida al héroe, sino también a todo reino y, por consecuencia, a cada uno de los personajes de la historia. En aspectos narrativos el juego cumple por completo con el canon de la franquicia, lo que incluye un hermoso encuentro con Zelda y una poderosa pelea contra Ganondorf.
Y sí, es la conjunción del Zelda clásico con el renovado apartado gráfico lo que hace superior a The Wind Waker sobre cualquier otro título de la serie. The Wind Waker es todo lo que The Legend of Zelda significa, desde lo complejo de sus calabozos, hasta el mítico viaje del héroe. Una entrañable obra maestra. Y bueno, como dije al inicio del video, sé que este top no dejará conforme a todos, por lo que les invito a comentar y dejar su opinión. Espero les haya gustado el video, suscríbanse para más contenido, denle like al video y nos vemos la próxima. Adiós.